Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy les tengo una invitada que para mí es súper especial porque es mi familia, es mi suegra, María del Carmen Vázquez. Y no la he invitado porque sea mi suegra, sino que la he invitado porque es para mí una de las voces con más autoridad en el mundo sobre este tema de la crianza con amor y respeto. Es directora de la Fundación AMI, que lleva 20 años trabajando con la primera infancia, con niñas y niños y familias vulnerables, y antes de eso ya tenía también más de 20 años de experiencia en la Fundación Educativa Pestalozzi, que fue ella junto con otro grupo de gente pioneros en esto, ¿no? En enfrentarse a una situación en donde la educación ha estado secuestrada por el Estado con metodologías y procesos totalmente invasivos, homogenizadores y problemáticos, por decirlo menos. Y yo veo día a día cómo ella se consagra con toda la devoción a este trabajo de acompañar a niñas y a niños desde el respeto a sus etapas de desarrollo, desde la preparación de los ambientes, desde los límites claros, pero nunca desde la condescendencia y desde la superioridad del adulto, sino realmente es un acompañamiento que yo no he visto en ninguna otra parte y que María ha conseguido contra viento y marea sostener este trabajo con una coherencia realmente ejemplar. La Fundación AMI ha tenido la generosidad de aliarse con nosotros y ofrecer a nuestros miembros gratuitamente el documental Grandir, que es un documental que se hizo sobre la fundación, es un documental bellísimo y va a estar disponible en la carpeta de recursos a la que tienen acceso nuestros miembros, junto con las otras cosas tan bonitas que tenemos en esa carpeta, que son libros digitales, guías, mapas, recetarios, juegos, a la que los miembros de Radio Semilla tienen acceso, así como también tienen acceso a los beneficios que nos ofrecen los proyectos aliados, que son descuentos en sus productos y servicios, algunos físicos, algunos virtuales, muchos en Ecuador, pero muchos también en otras partes del mundo. Así que por favor, vayan a radiosemilla.com/apóyanos, ahí van a encontrar las opciones que tienen para convertirse en miembros, van a ver también ahí la lista de beneficios que tienen al convertirse en miembros, ahí tienen la oportunidad de acceder a estos beneficios y estas carpetas, pero también de ayudarnos a sostener este trabajo porque ese programa de membresías es la única fuente que tenemos de financiamiento hoy por hoy, así que les invito a que entren en la web y consideren hacer un aporte mensual o anual para ayudarnos a sostener este trabajo. También vamos a hacer en este mes, y seguramente se convertirá en algo recurrente, unos conversatorios aquí en Cotacachi, en la Fundación AMI, con María del Carmen Vázquez, para profundizar más en estos temas de crianza respetuosa, para poder hacerle preguntas directamente, y también para algunas personas, ¿por qué no?, a ver si pueden venir y participar de este proceso de acompañamiento a sus niños. Van a encontrar en las notas del episodio los enlaces. Les agradezco muchísimo por su audiencia, muchísimas gracias también por sus mensajes de apoyo, por la buena onda que nos mandan desde todas partes del mundo. Por favor, también suscríbanse en cualquier plataforma de podcast en la que nos escuchen. Síganos, suscríbanse, califíquennos si es que su plataforma lo permite. Y más que nada, compártanlo con la gente que conocen, porque el boca a boca ha sido la herramienta para que este podcast se expanda. Nosotros no hacemos publicidad ni campañas de marketing, así que recomiéndanos a tus familiares, a tus amigos y de esa forma también nos ayudas. Gracias otra vez por escucharnos. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, María del Carmen Vázquez, qué gustazo tenerte en Radio Semilla, bienvenida. ¿Qué tal, Feli? Gracias por tu invitación y bueno, pues aquí a conversar un poco de guaguas y de adultos. Ajá. Bueno, le cuento al público, tal vez ya lo mencioné en la introducción, pero María es mi suegra, la mamá de mi esposa, la abuela de 2 de mis hijos, y conversamos de estas cosas muy a menudo, pero tal vez no lo suficiente. Así que hoy me encanta sentarme contigo a seguir explorando más que tal vez es el tema más fundamental para la regeneración social, que es la crianza de los niños, ¿no? Y el acompañamiento a los niños. Así que estoy emocionadísimo por este episodio. Pero primero, como siempre, te queremos preguntar un poco de tu vida, de dónde vienes, de dónde eres, dónde naciste. ¿Nos quieres contar un poquito? Claro, con gusto. Bueno, vengo de una familia numerosa, tanto por el lado de mis ancestros como por el lado de
de mis padres como cercana familia, y soy solamente yo que he parado un poco con esto de la procreación porque solamente tengo 2 hijas. Sabes que desde pequeña, por la misma situación familiar, situaciones de la vida común y corriente que creo que pasa en toda familia y con ciertas situaciones particulares, me vi en la búsqueda, puedo decir, tan tempranamente de ciertas respuestas o ciertos elementos que me den la comprensión de por qué hay tanto sufrimiento, tanta dificultad, tantas necesidades, y esto de las diferencias sociales también que marcan la vida de las personas, la vida de los niños. Tan pequeñita, yo, así como todos los niños que conozco, ya estamos atravesados por sentimientos de diferente índole sobre estas relaciones sociales, el mundo en que vivimos, si estamos abajo o igual que alguien más. O sea, son cosas que realmente golpean en nuestra sensibilidad, aunque no comprendamos todo. Entonces, poco a poco, esas cosas fueron influenciando fuertemente en mi persona. Yo era todavía una niña y estaba muy interesada en los acontecimientos sociales que se vivía aquí en el Ecuador. Vivía en un barrio en Quito y cerca de donde yo vivía estaba la Universidad Central y las manifestaciones de los estudiantes en apoyo a los trabajadores y por lograr mejores condiciones de vida. En la época que yo era niña, esto era bastante fuerte. Me acuerdo de los estudiantes de la universidad que paraban a los carros, a los camiones de la carne, de la leche y repartían a la gente, por ejemplo. Eran verdaderas hazañas donde los niños, no solo yo, mis vecinos, participábamos así con mucha emoción y parece que el corazón se agigantaba viendo que es posible que todo el mundo tengamos algo para comer. Era algo que con el paso del tiempo se fue incorporando esto desde otros ángulos. Y bueno, entonces yo estaba muy cercana a estas protestas sociales. Mis vivencias en la escuela eran también de una gran diferenciación social. Yo soy un poco blanquita, tengo el pelo un poco castaño, mis ojos verdes. Entonces yo sentía claramente que mis profesores me trataban con una cierta preferencia que a niños de piel más oscura, por ejemplo. O sea, tan pequeña yo ya tenía este sentimiento de que, o sea, bueno, no sé de qué estoy dotada, que por eso me tratan de una manera preferencial, podríamos decir. Y al mismo tiempo no me gustaba, porque, bueno, marcaba también como una distancia con las personas. Y conforme fui creciendo, fui viendo que lastimosamente la situación aquí en nuestro país es de un racismo impresionante, marcado por toda nuestra historia, por la cultura que atraviesa este tipo de relaciones. Entonces, cuando ya estaba adolescente, me interesé mucho en los movimientos sociales. Siempre estuve muy cercana a las luchas sociales y a las organizaciones sociales. Toda mi vida ha estado enfocada prácticamente en este horizonte. Y esta era una época interesante también social y políticamente en Quito y en el Ecuador, ¿no? Estamos hablando como de que inicios de los 80s estaban como naciendo un montón de movimientos, también un montón de represión por otro lado. ¿Cómo era? Sí, a nivel internacional mismo, o sea, mucho cuestionamiento, las guerras por la independencia, por ejemplo, la de Vietnam. Entonces sí tenían gran repercusión aquí. La influencia de la Revolución Cubana también era bastante fuerte. Organizaciones de izquierda con otro pensamiento y muchas ganas de socialismo y de todo para todos. Bueno, eso en una mente joven, ágil de pensamiento y que ve tantas diferencias, entonces eso caló muy bien en mí. Sin embargo, poco a poco fui dándome cuenta que no era solamente de hablar en un discurso bonito y de ser alentados por otras experiencias, sino que también tenía que ver mucho lo que cada uno es capaz de hacer. Entonces, yo tan temprano en mi vida ya fui mamá y esto todavía con más razón me llevó a interesarme más cómo puedo yo desde María del Carmen, realmente
contribuir para que mis hijas no crezcan con un sentimiento de tal vez de inferioridad, de rechazo, de controversia social, ¿no? Sino, o sea, cómo lograr realmente ambientes adecuados para ellas. Gracias a mis hijas es que realmente sigo todavía en esta orientación, y gracias a mis preocupaciones de niña que justamente se entrelazan con las de todo niño, creo yo. Ya a mis 17 años ya estaba yo sobre rieles, en informarme cómo pueden ser los cuidados para un niño pequeño, cómo puedo lograr tener un buen parto. Era una época muy difícil socialmente, sobre todo en Quito. Simplemente no habían parteras. Había que estar en el campo, pienso yo, para haber logrado dar a luz en casa. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, logré tener unos excelentes partos, muy feliz de tener a mis hijas sanas y que yo también me encuentre con toda la capacidad mental y amorosa para poder tratarlas de la mejor manera. Sin embargo, sí, poco a poco me di cuenta que las referencias que yo había tenido en mi propia familia eran muy importantes, sí, de base, de mucho afecto, mucho cariño, pero también no solo eso era necesario para criar a las guaguas, sino también conocer un poco más, cómo hacer un esfuerzo consciente en la educación de mis hijas fue un desafío sumamente importante. Y bueno, pues hasta ahora estoy en ese desafío, aunque mis hijas ya son adultos, ya tengo nietos grandes y pequeños, pero es algo que todavía no termina para mí. Cada vez, como decía Mafalda, cuando tenía todas las respuestas, se me presentaron otras preguntas, ¿no? Entonces, siempre estoy viviendo eso. Ajá. Y cuéntame qué pasó ahí cuando tú, digamos, ya fuiste mamá. ¿Te diste cuenta de que estos movimientos sociales y todo eran interesantes, pero tenías que hacer un paso más práctico y más coherente? ¿Qué hiciste? Tuve, creo yo, una suerte grande en la vida de haberme encontrado con amigos entrañables que fueron mis maestros al mismo tiempo y mis compañeros en tantas comprensiones y en el asunto práctico para un buen trato a mis hijas. Y sí quiero nombrar con mucha emoción realmente y reconocimiento a Mauricio y Rebeca Bild. Les conocí a ellos todavía jóvenes todos, yo tenía apenas 17 años, antes mismo de que nazca mi hija. Gracias a unos amigos nuestros de la familia, les encontramos, yo y el padre de mis hijas, ¿no? Y bueno, apenas nos conocimos, esto resultó extraordinario. Sus percepciones, sus maneras de ver la educación de los niños y desde pequeños, realmente iban totalmente con mis ideas y mis ganas de hacer cosas y de emprender nuevos caminos y no sujetarme a la educación tradicional, que también me ha ocasionado algunas dificultades. No quisiera nombrarles exactamente en este momento, puede ser que salgan a lo largo de esta conversación, pero esto de pensar en un niño alegre que crezca con un sentimiento profundo y claro de sí mismo y que para esto logre desenvolverse con autonomía y espontaneidad es algo que realmente me cambió totalmente la vida. Y eso les debo mucho, mucho a Mauricio y a Rebeca. Ellos venían, eran un poco mayores para mí y venían de experiencias muy importantes en otros lugares del mundo. Ellos conocían a Montessori y a otros pensadores modernos muy importantes, y algo que siempre aprecié de ellos fue su gran generosidad para compartirnos sus conocimientos, sus libros, sus inquietudes. Y creo que algunas personas que pasamos por el PESTA nos nutrimos fuertemente de esta experiencia. ¿El PESTA te refieres al Pestalozzi? Sí, al Pestalozzi, a la Fundación Educativa Pestalozzi. Ahí nos juntamos un grupo de padres que no queríamos que nuestros hijos pasen por las mismas experiencias difíciles de la educación tradicional. Queríamos hijos sanos mental y físicamente. Entonces, para eso teníamos que nosotros mismos dar ese paso
como padres y desde luego también enterándonos y estudiando bastante para fortalecernos teóricamente. Y bueno, pues esto me ha quedado. Me encantaban esas reuniones largas de estudio. Les decíamos las maratones. Nos juntábamos las noches y nos íbamos hasta la madrugada contando de lo que hemos leído, lo que hemos aprendido y qué de esto puede ser necesario para implementar en un ambiente para los niños. ¿Y qué leían más o menos? Estudiábamos bastante a Montessori, algunas experiencias educativas. Leíamos de Piaget todas sus obras, que tienen una riqueza tan grande desde el campo psicológico hasta pedagógico. También estudiábamos a Arthur Janov, un eminente científico dedicado a la psicología profunda, increíbles aportes al conocimiento de los procesos internos del organismo. También leíamos a Bruno Bettelheim, a Sheldrake, Alvin Toffler con su famosa obra El shock del futuro, que aunque haya sido escrita hace mucho tiempo, pero es tan vigente. Este hombre visionario nos alertó de los problemas no solamente a nivel individual, sino a las grandes tragedias sociales frente a situaciones y a entornos que no van con la vida. Estudiábamos también a Schumacher, Edward de Bono, Alexander Neal con su escuela maravillosa. Creo que es una de las precursoras realmente de las escuelas libres. Y a Freinet también, que no solamente él hablaba de la escritura, sino que era un pedagogo eminente que trascendía en muchos campos justamente para favorecer las vivencias adecuadas de los niños en las escuelas, sobre todo en Francia. Hemos estudiado a Jung, estudiábamos a Winnicott, a este gran psiquiatra de niños. Así que bueno, en realidad la lista es muy larga. A Rousseau, al mismo Pestalozzi, descubriendo tantas incongruencias también, porque toda la gente que conocemos ahora como precursores de una nueva educación, de un nuevo paradigma, también eran seres humanos como nosotros, que también cometieron errores y todo, y en la práctica demostraron ser tan capaces y de reivindicarse, de reivindicar esas cosas difíciles que tal vez pudieron haber pasado con sus propios hijos, y bueno, pues que han aportado al mundo gran conocimiento para nosotros ahora darnos ese lujo de poder expresar de una manera amplia y muy concreta. Aquí, por ejemplo, en la Fundación AMI, que hemos creado desde hace 20 años y donde recibimos a niños y niñas con sus madres y sus padres en general y sus familias, también vienen abuelitas, ¿no? Los recibimos para compartir con ellos lo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo. Antes de entrar en eso, ¿nos quieres contar un poco cómo resultó el Pestalozzi y cuál fue su historia? Porque ahí fueron décadas de trabajo sostenido, ¿no? Y me imagino que pasaron un montón de diferentes etapas y tuvieron resultados inesperados. No sé, ¿nos quieres contar un poco la experiencia del Pestalozzi en general? Bueno, es una experiencia muy rica y yo trataría de hacer una síntesis, pero básicamente el Pestalozzi comenzó por necesidad de Mauricio y Rebeca frente a su hijo mayor que estaba en el colegio suizo y que se dieron cuenta que las experiencias en este colegio iban convirtiendo a su hijo en una persona menos alegre. Entonces, bueno, después tuvieron a su segundo hijo y no querían pasar por la misma situación. Y bueno, y no eran solo ellos en realidad, porque también, como mencionaba, habíamos otras familias que estábamos en la misma situación. Aunque mi primera hija estaba por nacer, pero yo estaba muy pendiente. Quería con todas mis fuerzas de que, conociendo todo un montón de cosas que cuestionábamos, realmente podamos ofrecer conscientemente en un trabajo de una gran calidad ambientes adecuados para nuestros hijos. Entonces éramos algunas familias que nos juntamos para este trabajo. Y bueno, aparecieron muchas dificultades, porque había gente también que sin conocer el Pestalozzi no estaban de acuerdo y sentían como una amenaza
para esas prácticas tradicionales. Entonces, como siempre, hay cosas y gente, sobre todo, que frente a posiciones nuevas y guiados por sus miedos, sus temores, sus inseguridades, lanza cosas que no van con lo que realmente es. Pero ¿cuáles eran, por ejemplo, los paradigmas que estaban rompiendo? O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo tan diferente ahí que no se hacía en las escuelas? Por ejemplo, acercarnos a la situación real de los seres vivos. La biología nos aportó muchísimo este conocimiento y la neurobiología también. O sea, conocer esas leyes que han facultado la realización de la vida en nuestro planeta y a diferentes niveles. Entonces, ¿cómo siendo nuestros hijos seres vivos podían estar exentos de estas posibilidades? Entonces, hablar en otros términos no estaba bien para la educación tradicional, que solamente procrea soldaditos que ciegamente cumplan las instrucciones de las autoridades y pongan en práctica para los niños. Exactamente con el mismo fin de que obedezcan y hagan lo que otras personas quieren. Justo acabo de ver una caricatura al respecto, justo antes de venir acá. Hay un caricaturista español que se llama El Roto, que es buenazo. Y era una caricatura de un estudiante agachado escribiendo un papel y decía: los exámenes, no importa lo que escribas, lo que importa es que agaches la cabeza. Sí, qué trágico. Y la realidad es peor. Y bueno, pues las familias que se acercaron a esta experiencia educativa también tenían dificultades en sus propias familias, con los abuelos, con los primos, los hermanos, que realmente tenían otra perspectiva educativa, otra visión del mundo y del crecimiento de los niños. Y bueno, encontrarse con otra posición en todo aspecto, porque esta situación de favorecer ambientes adecuados para el desarrollo de los niños tiene que obedecer a un dogma, a algo preestablecido, sino justamente cómo favorecer la libertad de los niños, sus experiencias en libertad. Y esto sí es un golpe para la educación tradicional, que no quiere ese tipo de seres. Ustedes tal vez sepan la historia de la creación de las escuelas, entonces tiene otro significado, otra connotación. Era algo así como en Prusia, ¿no? Me parece como para crear trabajadores. Para la industria. Para la industria. Claro. O sea, fue con esos fines que se crearon las escuelas, para meter ahí a los hijos de los obreros, para seguir educándoles, amaestrándoles para obreros y para obedecer y para trabajar. Para homogenizar buenos trabajadores. Claro. Y eso vemos hasta hoy. O sea, es exactamente la misma orientación. Todo está homogenizado, desde los uniformes hasta los currículums educativos, los mismos planes, los mismos programas, y esto en complicidad con otras manifestaciones y a otros niveles, como en la salud, las vacunas para todo el mundo, tienen que cumplir ciertos requisitos, como si fuéramos una fotocopia todo el mundo de cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, era una posición y sigue siendo una posición muy polémica, esta de favorecer que los niños logren cumplir con sus etapas de desarrollo, por ejemplo, que logren expresar su verdadero sentir y ser apreciados y apoyados por los adultos para seguir su propio ritmo, hacer caso a sus profundos sentimientos y personales sentimientos. Entonces son cosas que poco a poco la educación y las circunstancias han ido alejando de esta naturaleza del ser humano, que no es así, que más bien somos entes que merecemos circunstancias adecuadas para vivir, y sobre todo nuestros hijos pequeños que nos dan estas oportunidades a nosotros también de poder ubicarnos un poco más en esta circunstancia real que somos seres vivos y que necesitamos ciertas condiciones sin las cuales no podemos hacer una vida plena. Entonces esto viene desde lo más profundo. Y si no me equivoco, rompían con, digamos, lo más fundamental, que es, por ejemplo,
que nadie le enseña nada a nadie. Los acompañantes adultos no les enseñan a los niños ni a leer, ni a escribir, ni a hacer matemáticas, ni nada, sino que solo propician ambientes adecuados y materiales adecuados y límites claros para que los niños aprendan lo que sientan en ellos mismos que necesitan, ¿no es cierto? Las ciencias neurobiológicas, como mencionaba, realmente nos esclarecen mucho en este campo. Y según eso, nosotros venimos al mundo con un programa interno que cumplir. Y si no es posible la realización de este programa interno, entonces el ser humano sufre. Y este sufrimiento ocasiona muchas distorsiones, tanto mentales como físicas. Entonces, esto de acoplarse a lo que los adultos quieren para los niños no favorece la vida de las personas. Si no, veamos ahora tantas insatisfacciones que encontramos en todo el mundo o en nuestras propias vidas. ¿De dónde vendrán? Teniendo padres amorosos en muchos de los casos. Pero si no hay un amor consciente también, tampoco podemos apoyar adecuadamente a nuestros niños. Entonces, si hablamos de seguir este programa interno, entonces podemos ver que es prácticamente lógico. Este programa interno nadie puede enseñarte. No hay nadie más que cada uno de nosotros mismos, con nuestra situación personal, pueda seguir algo de interés propio y tener el chance de hacerlo, de practicarlo, hasta que uno se sienta satisfecho. Y todos los procesos educativos deberían seguir estas pautas tan importantes, esta capacidad de todo ser vivo de hacerse a sí mismo, de construirse a sí mismo, de construir su realidad para comprender la realidad o las realidades. Entonces, en las escuelas es imposible lograr esto, en las escuelas tradicionales. Entonces, en la vida práctica, lo que hemos hecho en el Pestalozzi y lo que hacemos ahora en la Fundación AMI es esto, favorecer con condiciones que faciliten este despertar del niño, este autoconocimiento, esta autorregulación en ambientes que no tengan peligros activos ni el peligro de adultos directivos que estén molestando a los niños, diciéndoles lo que tienen que hacer, controlándoles. Entonces, sí, esto nosotros vemos que es totalmente factible y que evidentemente los niños crecen con alegría y con gran seguridad personal. Con respecto a esto de que los seres vivos se hacen a sí mismos, le puedo recomendar a la gente que a la primera temporada hicimos un episodio con Ronald Sistek, que era un homenaje a Maturana. Y ahí hablamos bastante de la autopoiesis, ¿no? Que es este concepto de que los seres vivos se hacen a sí mismos. Y que rompe con es otro paradigma que se rompe tal vez el más importante, ¿no? De que la escuela normal ve a los niños como una cosa vacía a la que hay que llenarle de conocimientos adultos, ¿no? O sea, como que hay un montón de ciencias y cosas que los niños no saben y hay que llenarles su cabeza de esos conocimientos. Y este otro concepto rompe con eso en el sentido de que ve a los seres vivos como que ya vienen con un programa interno de lo que necesitan aprender, ¿no? Como la semilla de un árbol que no necesita de ningún estímulo para saber que va a ser un árbol. Es decir, ya tiene la información adentro de alguna forma. Ahí está en la primera temporada, le recomiendo a la gente que lo escuche. Un par de anécdotas interesantes que me parecen a mí del Pesta, que me ha contado la Cami, que los niños pasaron toda su infancia en vez de la escuela en el Pestalozzi, y después algunos quisieron entrar a la universidad. Y esa era la gran preocupación de un montón de gente alrededor del Pestalozzi. ¿Cómo van a ser profesionales si es que no se les enseña las bases para poder entrar en la universidad? Y estuve en una reunión con varios compañeros del Pestalozzi de la generación de la Cami y decían que muchos de ellos entraron a la universidad y que al comienzo fue un poco difícil adaptarse a este sistema no rígido de que te dicen qué es lo que tienes que hacer. Y en el primer semestre pataleaban, en el segundo semestre pataleaban, pero en el tercer semestre ya eran como el mejor estudiante de la clase. Y a mí me parecía interesante esto. Fueron por lo menos 3 testimonios así, ¿no? De que fue difícil al comienzo y después se convirtieron en los mejores estudiantes. Y yo me ponía a pensar por qué será, ¿no? Y me imagino que esta capacidad de conocerte a ti mismo, qué es lo que quieres y qué es lo que quieres hacer sin que nadie te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer. Me imagino que te permite mucho mejor encontrarte con la capacidad de estudiar lo que quieres, ¿no? De romper con esta idea de que somos unos subordinados al profesor o a la institución o al Estado mismo, ¿no? Sino que es medio como tú encontrarte contigo mismo y con lo que tú quieres y conocerte
Y eso me parece lo más valioso de todo. O sea, con esa herramienta puedes emprender cualquier cosa. Y bueno, muchos de ellos también contaban que después se salían de la universidad porque les parecía un absurdo tener que dedicarse a una cosa tan específica, con obligaciones tan específicas y con métricas tan específicas, pero lograron pasar ese reto, digamos, de sí poder acoplarse a la sociedad, de lo que pensaban que los niños que salían de ahí no iban a poder. No sé si tienes algún comentario al respecto o alguna experiencia al respecto de eso, ¿no? De cómo estas preocupaciones alrededor de niños que no son educados se disuelven con el contacto con la realidad. Bueno, sí, la experiencia del PESTA ponía en jaque, podemos decir, al sistema educativo tradicional, y quienes sufrían a primerazo los impactos eran los inspectores de educación. Cada vez que venían al PESTA a hacer sus recorridos, venían ya con la intención de siempre poner una clausura. Porque no se cumplía con los parámetros rígidos que tenían para los establecimientos educativos. Entonces, siempre vivimos en eso. 12 años vivimos en la ilegalidad, entre comillas, de no acoplarnos al sistema tradicional. Sin embargo, gracias a este bagaje teórico de conocimientos y de materiales ofertados a los niños como realidades concretas también, los recursos con los que se disponía eran tan interesantes que finalmente, después de algunas horas de conversación, de discusión con los inspectores educativos, se iban como más tranquilos y pensando que valdría la pena hacer ese trabajo en todas las escuelas. Pero esto era siempre una molestia por un lado, pero bueno, poco a poco nos fueron conociendo. Hasta que llegó un ministro de Educación interesante que había viajado bastante y con otras ideas. Y bueno, pues los mismos inspectores y algunos padres de familia muy preocupados de qué va a hacer con sus hijos después si ya se hacen más grandes y no tienen un título o algo, se encargaron de hacer las gestiones necesarias con este ministro hasta que hicimos en el PESTA un seminario con profesores, inspectores, directores de escuelas y de colegios, no solamente de Quito, hubieron algunas personas también de otras provincias, y fue algo extraordinario porque pudimos expresarles por qué es importante este tipo de educación para los niños, basados en una libertad que no era libertinaje, y con muchas posibilidades que los niños puedan interactuar con su entorno de una manera propia y de ahí provocar situaciones también para su vida y para los demás. Entonces, sí, es una de las anécdotas importantes del PESTA. Y sí, habían muchos padres, no solamente pocos, pero que estaban muy preocupados cuando sus hijos iban creciendo, justamente por todo el legado que ha dejado la educación tradicional en este sentido de valerse de papeles, de títulos que respalden lo que somos, aunque la gente muchas veces no está capaz para ejercer tal o cual profesión o no sé qué cosas que acreditan los títulos. Pero bueno, se llegó a esto. ¿Y qué hacían después? Los niños que estaban en el PESTA, si los padres querían cambiarles de colegio, llevaban todos los informes que nosotros hacíamos de una manera descriptiva de cómo se desenvolvían los niños, y en el ministerio les ponían números, sin conocer al niño, sin haber interactuado nunca con nosotros directamente o con los padres, y les ponían una calificación, y con eso ya hicieron como un pasaporte para ingresar a cualquier colegio. Y evidentemente, en base a esta situación, muchos chicos ingresaron a la universidad sin ningún problema. Pero también hubieron otra parte de padres que no estaban de acuerdo con esto, que estaban muy conscientes de todo este teatro para incluirse en la sociedad, entre comillas, pero no era porque el PESTA era una isla o era una burbuja, ¿no? Porque los mismos niños, los mismos jóvenes se encargaban de hacer tantos contactos. No he visto personas tan sociables como estos chicos del PESTA, y de una manera linda, o sea, entrañable, muy sana y muy respetuosa. Respetuosa en el sentido de justamente de considerar al otro como una persona diferente.
fueron experiencias muy lindas gracias a este criterio de libertad en las relaciones sociales también. No había nada cerrado en el Pesta. Entonces aparecían los primos, los amigos de otros colegios, de otros lugares, jugaban fútbol con otros chicos de otras instituciones, se participaba en algunos paseos, en algunas actividades que los mismos chicos del Pesta organizaban con los otros de otros establecimientos, por ejemplo. O sea, para nada una educación de este tipo implica un aislamiento social, pero también había un interés muy grande de los niños y jóvenes del Pesta en relacionarse con otros niños. O sea, una cualidad innata, propia como ser vivo, de relacionarse con otros y de una manera que era totalmente espontánea y profunda. No ese tipo de relaciones que, bueno, te haces amigo, le pones una sonrisa y no, sino en el plano de las convivencias que ellos tenían, al menos de lo que yo pude apreciar, que había así una gran fraternidad, algo muy, muy estrecho, ¿no? Y que hasta ahora, al menos entre los chicos evidentemente que crecieron desde pequeños y siguieron esta trayectoria, hasta ahora se llevan como verdaderos hermanos. Y esto pasaba no solamente con los chicos del Pesta, sino también con chicos que estaban ya en otras instituciones. Entonces, sí, esto habría más bien facultades para que, conociendo la situación personal y los límites de cada uno y las potencialidades de cada uno, se atrevan a iniciar o intervenir en estas exploraciones también sociales a diferentes niveles. Qué increíble esa experiencia. A mí me parece de las cosas más valiosas que ha pasado en nuestro entorno. Tú, después del Pesta, decidiste fundar la Fundación AMI. ¿Nos quieres contar cómo fue esa transición? ¿Por qué decidiste hacer la Fundación AMI y qué hacen? Bueno, antes de incursionar en la Fundación AMI, hicimos un lindo viaje a Manaos con los chicos del Pesta, desde los que tenían 12 años y a otros que incluso ya habían algunos salido hace poco del Pesta, que ya tenían más de 20 años, y con algunos adultos, algunos padres de familia también. Entonces, en este viaje sucedieron cosas muy importantes en la vida de cada uno de los que estuvimos en esa experiencia, y a raíz de ese viaje decidí realmente iniciar mi camino ocupándome de niños más pequeños. Entonces llegué a un momento que, bueno, la experiencia en el Pesta también me había nutrido intensamente y me sentía como capaz de ir con mi mirada y mis acciones hacia el lado de los niños más pequeños. En esta trayectoria en el Pesta vi que el niño a los 2 años mismo ya tenía definida su vida. Y esto me impactó muchísimo. Después era muy difícil lograr una sensibilidad también, no solamente del niño, sino de los padres, y seguir otros procesos diferentes, muy cercanos y apegados a lo que normalmente tendría que considerarse un proceso educativo con respeto y cariño. Entonces veía mucho sufrimiento en los niños más grandes, en las familias, en los adultos, y bueno, considerando mi situación personal en mi familia, de dónde viene tanto sufrimiento, yo pensé que realmente tenía que remitirme hacia las etapas más tempranas del crecimiento de una persona. Y ahora sigo confirmándome esto mismo. Sigo pensando, y no soy la única, hay tantas personas que sostienen esto, tanta gente que ha estudiado tanto y ha hecho tanto, que los primeros años de la vida realmente son el cimiento de nuestra trayectoria por esta tierra, y que ahí se establecen las bases de nuestra configuración tanto personal como social y de nuestro aporte al paso por este mundo. Entonces, investigué muchas cosas, tenía conocimiento del Instituto Loxi de Budapest, fui allá en varias oportunidades a conocer esa experiencia extraordinaria. No conocí personalmente a Amy Pickler, pero conocí a sus colaboradoras cercanas. Viajé por los años 90, más o menos para allá. Después
se dieron eventos y cosas a los que también fui invitada y con el afán de compartir las experiencias que yo había tenido y las que seguía teniendo. Me acerqué antes de nada a varias instituciones aquí en el Ecuador porque tenía muchas ganas de realmente aportar en medios económicamente limitados. No quería yo entrar a hacer mis contribuciones de vida en lugares donde he visto tanto que la plata es el vínculo muy importante para que traten a los niños de tal o cual manera o tengan oportunidades educativas. Entonces yo no quería entrar para nada en este círculo de intercambio financiero, sino de tomar a los niños como seres potencialmente transformadores y generosos en la vida. Entonces me interesé mucho en algunos hogares de acogimiento y descubrí cosas bárbaras. Hice los trámites necesarios para conocer estos lugares, me abrieron las puertas excelentemente y cuando yo manifestaba que me encantaría tener una oportunidad para apoyar el trabajo en estos lugares, conforme me abrieron bien la puerta, me cerraron así fuertemente las puertas. Seguramente vieron en mí una persona peligrosa, con otras ideas, otros criterios, y no, en estos lugares de muerte no es posible que hayan puntos importantes, condiciones importantes para vivir bien, adecuadamente. Pensé que lo mejor era que yo misma, que tengo tales ideas y tal interés, yo misma sea la persona que voy a crear una casa de acogimiento institucional para niños desfavorecidos y en situaciones bastante precarias. Entonces me orienté fundamentalmente para ese mundo. No quería dar mis aportes sino para estos seres privados de casi todo. Entonces lo hice con mucha alegría y nos fue súper lindo. Durante 10 años trabajé en este enfoque con niños maltratados, abandonados, niños abusados, niños que venían porque las autoridades así lo habían destinado. Y nos enfocamos mucho al trabajo con las familias, a la reinserción familiar y también a la adopción, con un concepto muy diferente de trato al niño en institución. Entonces fue una época bastante difícil porque el sistema judicial aquí en el Ecuador también, igual que el educativo, eran muy adversos a las situaciones reales de los niños. Sufrí mucho, pero prefiero que yo haya sufrido antes que la penuria de estos niños que recibíamos hubiera continuado. Sin embargo, había siempre el otro lado de la gran satisfacción de ver a estos niños enseguida acercarse a un proceso de desarrollo adecuado, de adquirir una salud en todos sus aspectos y de, expresar una personalidad muy sólida para también enfrentar nuevos retos difíciles en su vida. Todavía seguimos en contacto con los niños y las familias de estos niños que vivieron aquí en la institución y hasta que por situaciones políticas con gobernantes que también dependemos de ellos cuando se les pasa cosas terribles por su cabeza, desintegraron aquí a todas las instituciones que habían logrado ya un desarrollo y una madurez en temas de la infancia. Y las instituciones fuimos vistas de una manera muy temeraria y sobre todo los ataques a las fundaciones fueron bastante difíciles. Todos caímos en eso, sea que hayan sido con razón o sin razón, pero el golpe fue para todos. Y por esos motivos nos vimos obligados a cerrar esta atención como una institución de acogimiento. Y desde octubre del 2015 tomamos la decisión de trabajar lo máximo que podamos para contribuir en que las familias y los niños no sufran estas desgracias del abandono, de la agresividad, de la violencia. Y nos dedicamos con mucha fuerza a trabajar en las comunidades indígenas de aquí de Imbabura que tienen muchos sufrimientos a muchos niveles. Es un mundo de mucha precariedad.
pero sin embargo con una apertura muy grande para considerar y aprovechar ambientes diferentes para sus vidas. Eso me ha llamado enormemente la atención. Y hasta ahora seguimos trabajando con ellos. Tenemos una atención en el día y compartimos con las madres, con los padres, con las abuelitas, la familia, la importancia de este trato al niño. Un trato con amor, con una comprensión, a pesar de las limitaciones que existen. Entonces, vemos que también sí, a estas limitaciones reales les podemos presentar la otra realidad, que es la gran fortaleza personal de cada ser humano. Y en una solidaridad también con estas personas. Y esto nos ha permitido incursionar todavía más fuertemente en la actividad educativa y demostrarnos que sí es posible esto aquí en nuestro país, porque antes parecía una cosa de Budapest o de la Unión Soviética o de otras realidades, ¿no? Pero aquí vivimos en un ambiente de campo donde hemos puesto como primeros recursos para el crecimiento adecuado de los niños la naturaleza, los elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, las plantitas, los animales, con todos los animales que surgen de aquí, de esta misma naturaleza, tantos seres vivos que hay. Entonces, compartimos con estas familias elementos muy sencillos, pero que tienen mucha coherencia con este camino de respetar a los seres vivos y que nuestros hijos también están inmersos en esto y nosotros también como adultos, aunque ya estemos más grandecitos. Con mi esposo Etienne hemos logrado mantener durante toda nuestra vida, desde que estamos juntos, los huertos 100% orgánicos. Realmente nos ocupamos mucho de aportar en la casa de los niños con los productos que salen de esta manera delicada, también amorosa, cuidadosa, de cuidar nuestras plantitas, de preocuparnos por la calidad de las semillas, por nuestros alimentos. Y bueno, esto lo compartimos no solamente con los niños, sino también con sus familias. Y desde luego con mi familia también. Entonces eso tratamos de mantenerlo al máximo. O sea, todo puede pasarnos, pero el cuidado a nuestro jardín está en primera plana realmente. También la calidad de nuestras construcciones. Pensamos mucho en los intercambios de energía, en favorecer a nuestros organismos. Queremos favorecer con vivencias en ambientes saludables, hechos con madera, con materiales adecuados y naturales de aquí de la zona. Este fluido de energías tiene que darse y existe. Entonces nosotros creemos mucho en esto porque lo vivimos y nos sentimos saludables. No somos personas que estamos todo el tiempo con los médicos, por ejemplo. Y bueno, contribuir con ambientes de paz, de tranquilidad, es también preocuparnos de la manera como vivimos. Y compartimos también mucho de esto con nuestras familias. En sus limitaciones económicas y de otra índole, bueno, siempre está presente también algo con lo que podemos aportar para que sus casitas cada vez tengan mejores condiciones para su vida, para su tranquilidad también. Entonces, nosotros hemos creado ambientes para ocuparnos de la temprana infancia. Le hemos puesto todo nuestro empeño. Y digo le hemos puesto porque no he sido solo yo. Tengo un equipo de trabajo extraordinario de personas que vienen de las comunidades que hablan quichua, hablan el mismo idioma de las personas que vienen acá. Y estamos orgullosos que estas madres y estos niños vienen por cuenta propia, no porque nadie tenga que empujarles a que vengan o convencerles de algo. Entonces nosotros no somos evangelizadores de nadie y creemos que esto es de una riqueza muy grande que la gente guiada por su propia situación, su verdadero interés, venga, llegue hasta acá y compartamos esto que conocemos sobre el mundo de los niños y también el mundo de los adultos. Uh-huh. La Cam y yo somos unos de esos adultos que por cuenta propia acudieron a que nuestros hijos ahí participen pues, de ese proceso que realmente yo puedo dar fe de lo poderoso que es. Y una de las cosas que me parece interesante conversar es cómo, como dices, los niños no necesitan ser educados, pero los adultos
Sí. Y claro, ustedes tienen un trabajo increíble con los niños, pero también les toca hacer un trabajo que tal vez es el trabajo desgastante de sí educar un poco a los adultos en el tema del trato a los niños, ¿no? Al menos yo siento que he tenido un proceso de educación ahí impresionante desde que mi hija Lucía comenzó a ir ahí cuando tenía 1 año, que es como, más que aprender, es desaprender, ¿no? O sea, aprender a dejarle ser al niño o a la niña, aprender a no decirle qué es lo que tiene que hacer, aprender a poner límites con amor y no con ira, aprender a preparar los ambientes, aprender a observar. Entonces, eso es una parte importante del trabajo que ustedes hacen también, ¿no? ¿Cómo es trabajar con los adultos para que puedan relacionarse mejor con sus hijos y sus hijas? Sí, es una pregunta que me parece muy importante. Bueno, en primer lugar, todas las personas que llegan a la fundación son muy bien recibidas. Nos sentimos muy alegres cuando alguien viene. Y cuando vienen los niños, bueno, cambia todo. Trabajamos en base a principios. Y como decían antes, no trabajamos con ninguna metodología, sino lo que favorecemos son lo que llamamos muchas veces procesos de vida, que no son sino estos procesos, acompañamos estos acontecimientos en la vida de los niños y de los adultos. Cuando vienen los padres, bueno, llegan en un ambiente en donde no hay expectativas ni presiones de ningún tipo. Entonces podemos ser como somos, expresarnos como somos sin acudir a representaciones de no sé qué tipo, a una doble moralidad, a ponernos máscaras de no sé qué. En un ambiente de esta naturaleza, donde los seres humanos están por encima de todo, con el respeto a sus necesidades y a sus posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llegan las madres o los padres con sus niños, los niños enseguida ya saltan a todas las cosas que encuentran y poco a poco no saben qué hacer. Sin embargo, siguen ubicándose, encontrando algo de un interés y vamos observando con los padres esto. Vea, a su niño le gusta esto, veo que le satisface esto, cómo coge las cosas, cómo hace. Entonces comenzamos a compartir con los padres estas observaciones a los niños. Y también en ciertos momentos, si es necesario, podemos decir algo a los padres. Por ejemplo, que aquí en este lugar no gritamos a los niños o no les halamos, no les llevamos, no les empujamos a que hagan tal cosa. Entonces, bueno, poco a poco los adultos también necesitan su tiempo, mucho más que los niños, para darse cuenta cómo es la movida aquí. Los niños apenas llegan a la puerta, creo que ya presienten de qué se trata esto. Los adultos sí, más lentos, con toda una carga a todos los niveles, por muchas cosas de la vida, toman su tiempo. Y bueno, tratamos de que estas sugerencias que hacemos a los adultos no sean tampoco una carga para ellos. O sea, a una carga poner otra, no funcionan las cosas. Sino, si vemos situaciones difíciles, podemos conversar o podemos también decirles, compañera o compañero, quisiera que tal vez yo haga tal cosa con su niño, ¿no? Vemos a los padres también muchas veces nerviosos para actuar con sus niños. No saben cómo hacer frente a algo que ellos creen que no deberían hacer. Entonces, generalmente ellos nos aceptan y ahí comenzamos a relacionarnos con los niños y ahí ellos pueden observar y si quieren puede ser otro referente o no. No tenemos la expectativa de que los adultos hagan lo mismo que nosotros. Es una casa donde hay ambientes para bebés, para niños que ya pueden caminar y comer y para otros que están en su transición hacia caminar y comer con autonomía. Entonces hay diferentes espacios para todos los niños que hayan. Y bueno, en este transitar vamos poniendo esas pautas, ponemos límites también. Y en esto muchas veces los adultos no saben cómo es que se logra que pongamos límites a un niño sin que le castiguemos o le gritemos o le pongamos adjetivos raros a un niño.
Entonces son cosas que se desarrollan de una manera bastante natural y al mismo tiempo siguiendo el ritmo del niño. Uno de nuestros aportes a los adultos, me parece, uno de los aportes importantes es de seguir con los adultos el ritmo del niño. Ellos han destinado ese tiempo para acompañar a su niño. Entonces sentimos que ese acompañamiento debe ser esto, exactamente esto, un acompañamiento. ¿Qué es acompañar? Sino ponernos como en la piel de otro y seguir con él lo que él necesita, apoyarle para que sus descubrimientos sean adecuados, se sienta protegido, se sienta seguro, con las cosas necesarias, con el cariño, las atenciones, la comida, que no hayan cosas que se improvisan de repente y esto puede causar unas alertas inadecuadas en los niños y que pueden ellos también reaccionar de una manera tal vez violenta, agresiva y que pueden perturbar a otros niños o a sus mismos padres. Vemos en algunas ocasiones que los niños sienten alguna inseguridad de los padres, de los adultos y reaccionan de una manera agresiva también con los padres. Y bueno, pues ahí nuestro ambiente es de mucha calma. Creo que yo he logrado también en mi vida una gran calma gracias a este ritmo propio de los niños. Tal vez hablo ahora exactamente con esa calma que puede caracterizar este hecho consciente de no perturbar al niño, de darnos el tiempo como adultos para ver qué es lo que le regocija a él, qué necesidad tiene, cómo toma tales cosas, cómo coge las cosas, cómo se relaciona con el ambiente, con los otros niños, con sus propios padres. Entonces sí, es un ambiente de mucha observación y de estar muy cercana con los niños, de corresponder a los momentos diferentes de su desarrollo, que corresponde realmente a esa construcción de su lógica, de su manera de pensar y de ver el mundo, desde las cosas más simples e instintivas, pasando por etapas de desarrollo cada vez en su relación con el entorno de una manera diferenciada, con aspectos, con variables constantes y otras que cambian, muy diferenciadas, y así construyendo sus percepciones, su inteligencia, su razonamiento, poco a poco, ¿no? Y todo este proceso nosotros compartimos con los padres aquí, en el lugar, y con mucha cercanía también a este sentimiento creado por la falta de referentes adecuados, de socialización entre padres e hijos, donde en la relación se manifiesta mucha violencia también. Entonces los padres ya quieren tales y cosas y les ponen nerviosos a los niños y los niños les ponen nerviosos a los padres y surgen situaciones inadecuadas. Entonces en ambientes de calma, como mencionaba, donde no hay la expectativa de que nadie funcione o reaccione como otros quisieran. Entonces, esto sí es posible. Y bueno, en esas circunstancias también podemos entrar a otro tipo de compartir con los padres otras situaciones de apreciación sobre el desarrollo de los niños. Aunque parezca raro compartir esto, cosas de Piaget, de otros pensadores, de Milner, de Neil, de otros, compartir esto con personas tan sencillas de la comunidad. Bueno, pues esto sí es posible hacer en esta casa de los niños. Lo hablamos por las cosas prácticas que suceden en el momento y que nosotros comprobamos que sí, las cosas suceden así por tales y tales motivos que vamos descubriendo y que también ya estamos alertados por los estudios también que realizamos y hemos realizado. ¿Nos quieres contar un poquito más sobre los límites? ¿Cómo se pone un límite con respeto, con amor, sin chantaje, sin amenazas? ¿Y cuándo se pone un límite? Porque entiendo que esa es una de las cosas claves en el trabajo que hacen y es de las cosas que más nos cuesta a los papás. Entonces tal vez nos puedes contar un poco más sobre los límites, también pensando en que puede haber papás que nos están escuchando y mamás que están sin saber cómo poner límites a sus hijos. Las experiencias de castigo y de límites absurdos también de parte de los adultos que han tenido que ver en nuestras vidas
de una manera o de otra, sí nos ha dejado una huella bastante profunda. Sí, hace falta mucho reflexionar que la vida no es posible sin límites. El hecho mismo de que seamos seres que tenemos membranas a varios niveles, membranas físicas, intelectuales, emocionales, a todos los niveles, o sea, ya nos hace pensar y nos ubica que los límites realmente son parte fundamental de la vida. Y comprender esto y llevarlo al plano de la vida con los niños es básico. Ponerle límite a un niño, a una niña, es una contribución muy importante en su proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que los límites son concebidos fundamentalmente para lograr entornos adecuados y armoniosos, para saber que todos podemos sentirnos con ese derecho a situaciones de tranquilidad en tales ambientes, en tales lugares, en tales circunstancias, y otros donde podemos hacer tales y otras cosas, ¿no? Entonces, los límites nos contribuyen mucho a ubicarnos tanto personalmente como socialmente y lograr una convivencia que facilite este desarrollo y esta vida de cada uno. Hablamos de una armonía y en realidad es así. Si realmente tenemos las cosas claras, que no vamos a interrumpirle a un niño porque me da la gana, sino porque realmente está haciendo algo que no es adecuado, entonces es muy importante para ese niño para enfrentarse a su situación personal, porque el niño es así en esta época. Él es el centro del mundo. Entonces todo gira en torno a su interés, sus circunstancias, su visión. Entonces es doloroso para un niño también una experiencia de un límite. Por ejemplo, si un niño quiere entrar con las botas de lodo a la biblioteca, entonces nosotros decimos que, bueno, no entramos con botas a este lugar. Puede ser que ese niño tenga una experiencia dolorosa con esto, que si él es la persona que está generando eso y de pronto ubicarle en una circunstancia a otro nivel, donde hay otras personas que también tienen que ver y tienen otras maneras de hacer las cosas, entonces sí es como una confrontación, podemos decir, a esta actitud instintiva, egocéntrica, necesaria también para la vida, para ubicarse en este mundo. Pero también en cada momento de desarrollo del niño, los límites también son diferentes, van evolucionando conforme el niño. Entonces esto hace que este enfrentarse a un límite no sea algo penoso, no corresponda a un malestar que le genere al niño consecuencias inadecuadas, sino más bien todo lo contrario. Si es algo que está a la altura de su circunstancia, de sus criterios, de su lógica, entonces esto es totalmente aceptable. Más bien son situaciones que llevan al niño a soltar tal vez malestares acumulados desde hace mucho tiempo y que frente a un límite hay esta posibilidad de tener esta experiencia que le toca en todas estas cosas donde él ha sufrido límites, pero tal vez adversos a su condición, a su situación en la que se encontraba. Entonces son oportunidades para el niño también para soltar estas tristezas acumuladas al momento que él puede llorar y confiarse. Contrariamente a lo que mucha gente puede pensar, cuando un niño está enfrentado a una situación de límites con un respaldo afectivo, emocional del adulto y que también le acompaña en este proceso, el niño después se siente muy tranquilo, muy confiado, cada vez más seguro, más claro con las cosas que tiene frente a él, frente a sus decisiones. En su vida le notamos más contento. Y no solamente los adultos ponemos límites a los niños. También los mismos recursos que los niños encuentran en el entorno le contribuyen a él en estas definiciones, en el despertar de sus percepciones, en la evolución de sus percepciones. Porque tenemos que tener en cuenta que los niños necesitan relacionarse con el mundo concreto para de ahí sustentar
la base de sus razonamientos, de sus maneras de pensar, de hacer, de actuar, y también de conocer hasta cuánto es capaz en tales momentos y en otras cosas que sí se puede avanzar. Entonces, las grandes o pequeñas victorias de los niños siempre pueden ser más grandiosas que las dificultades que él puede manifestar por A o B circunstancias en su vida y que pueden, si no son tomadas adecuadamente, llevarle a una conciencia de que es una persona incapaz, por ejemplo, que no tiene la competencia adecuada para enfrentar tales situaciones. Entonces, los límites ejercen este rol maravilloso de contribuir en el crecimiento, en el desarrollo de las percepciones del niño, de ubicarse en este mundo, de confiar en sus propios descubrimientos que le aportan en el conocimiento de los objetos, de las cualidades de los objetos, en la consistencia de los objetos, y no solamente de los objetos, sino también de experiencias ya a otros niveles sociales que le van dando esta base de una seguridad y de una experiencia tanto en las relaciones físicas con todas las cosas que se presentan en el entorno, como en las relaciones sociales. Esto hace que el niño se sienta inteligente, competente y pueda aportar también de una manera creativa con su entorno, siguiendo adecuadamente las etapas de desarrollo que normalmente debe tener un niño en su vida. Y asimismo, un límite mal puesto puede ser terriblemente perjudicial, ¿no? Poner el límite y después retractarlo, o poner, qué sé yo, son 10 minutos y luego das 10 minutos más, o que es el último y luego en verdad no fue el último, ¿no? Creo que tal vez todos hemos tenido experiencias de ese tipo, pero yo he sentido que el límite mal puesto, que a veces lo ponemos como instintivamente, pero después no estamos dispuestos a respaldarlo, qué sé yo, puede causar un montón de inseguridad también, ¿no? Como sentir que el niño o la niña pueden romper esos límites, ¿no? Que alguien puso un límite, pero tal vez hay una manera de escabullirse, ¿no? Y moverlo más allá, qué sé yo. Entonces yo he sentido que así como un límite bien puesto, bien firme y con amor puede ser el servicio más increíble que le podemos brindar a un niño, el límite mal puesto puede ser un verdadero daño que le hacemos, ¿no? Bueno, estas inconsistencias de los adultos realmente son muy difíciles para los niños y son inconsistencias a muchos niveles. No son solamente frente a los límites, sino frente a su propia vida, a su propia percepción como persona, como ser humano y también frente al mundo. Entonces sí, aunque el organismo humano está con una facultad siempre para situaciones diferentes, imprevistas, pero el niño necesita de una base de bastante estabilidad. Y esa estabilidad también viene de las maneras como nosotros ponemos esos límites. No solamente la estabilidad surge de las rutinas que pueden tener los niños, de situaciones bien definidas en el tiempo, bien concretas, para que ellos también puedan orientarse y utilizar su verdadero tiempo, ¿no? Los niños también tienen esta facultad de organizar su tiempo, no solo los adultos. Entonces, si hay situaciones frente a los límites que ponen en inseguridad, entonces evidentemente que el niño va a desconfiar de esto. Y después, ¿qué pasa? Que los niños terminan poniendo límites a su antojo a los adultos. Entonces, un límite que no está bien adecuado lleva al adulto a la manipulación, al condicionamiento, a juzgar situaciones antes de que pasen. Y estas cosas son terribles para los niños, causan un sufrimiento muy grande. Y sobre todo, esta contraposición entre papá y mamá al momento de poner un límite, creo que distorsionan totalmente el campo de seguridad que puede tener un niño. Y los adultos mismos pueden darse cuenta de esto, ¿no? En la manera como reaccionan, después se arrepienten y todo, pero los niños con su generosidad y parece que no pasa nada, parece que las cosas pasan y los niños nos perdonan todo, pero más tarde en la vida también esto pasa factura. Entonces sí, yo creo que actuar en prevención justamente para evitar
esos momentos críticos en las relaciones, sí vienen de comprender la importancia de un límite y cómo poner un límite. Y esta manera de poner los límites, bueno, frente a determinada cosa que los ponga o papá o mamá sería mi sugerencia, ¿no? Debe haber un adulto que asuma ese proceso de límite y no decir el límite y que quede en el aire, por ejemplo. Si ponemos un límite, debe ser una situación donde los adultos tengan las ganas, la conciencia de que van a acompañar al niño realmente hasta ver que se cumpla ese límite. Y no dejarlo ahí. Entonces los niños también aprenden que escuchar a los adultos es algo vano y mejor actúan con sus mecanismos de cerrar sus oídos, y no es porque lo cierren, sino que mentalmente pasa un fenómeno muy interesante que realmente el niño no escucha lo que dice el adulto. Entonces vienen los padres y sacuden a los niños, no me escuchas, no me atiendes, ¿no? Pero es por las maneras que nosotros hemos utilizado para que se den estas cosas. Nosotros los adultos provocamos esto, no los niños. Entonces sí, aunque te equivoques, ponle límite. Después, para otro momento, ya con más razonamiento y todo, ahí ya podemos decir. Y también cuando hay cosas en las que hemos actuado mal con nuestro hijo, qué lindo, aunque sea tan pequeño, manifestarle que, caramba, que le pido disculpas, que no me porté bien en este momento. No estaba bien en este momento. Uh-huh. María, ¿cómo conciliamos las necesidades de los niños con las de los adultos? Yo cacho que muchos adultos tenemos la percepción de que si nos consagramos tanto a los niños no tenemos el tiempo para hacer lo que necesitamos hacer, y todos tenemos un montón de trabajo en la casa y laboralmente y qué sé yo, y tenemos mucho esta percepción de que, claro, un niño requiere muchísimo trabajo para eso, ¿no? Por ejemplo, poner un límite cuesta tiempo y cuesta trabajo y puede consumir mucho, ¿no? El acompañamiento respetuoso al ritmo de los niños puede tomar un montón de tiempo y todos estamos apurados. ¿Cuál es tu visión al respecto de esto? ¿Cómo conciliamos estas necesidades de los adultos y de los niños para que ambas partes estén satisfechas? María Montessori, en algunos de sus libros, ella ha mencionado que el ambiente familiar, el rol de los padres es como el del aeropuerto, donde vienen los avioncitos, toman el combustible, las cosas necesarias, ven que todo esté funcionando bien, lo eléctrico y lo mecánico, y bueno, y alzan el vuelo y se van. Entonces, me gusta esta imagen porque es bastante clara, podría decir, ¿no? Si los adultos que tenemos niños no actuamos con este rol de realmente aportarle a nuestro hijo o hija esta seguridad básica y el cariño necesario, el amor necesario que necesita para despegar y hacer sus propias acciones, entonces sí, vamos a tener niños bastante demandantes todo el tiempo, no importa si te vas al baño, si hablas por teléfono, si recibes a la visita, van a estar siempre, siempre demandando atención. Y no solamente a los padres, sino a cualquier persona con la que se encuentren. Y estas situaciones son bastante arriesgadas para la vida de un niño. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que, en realidad, los niños no requieren que estemos con ellos todo el tiempo, porque nuestra naturaleza, el programa interno del niño mismo, demanda él tener las oportunidades, él mismo, él solo, para construirse a sí mismo. Tener este tiempo, estos ambientes, estos recursos, estos objetos para interactuar él solo. No necesita la intermediación del adulto. Entonces, las inseguridades, pienso yo, de los adultos llevan a muchos niveles de estrés en la relación con los niños. Una de estas es el miedo a que el niño se enferme, el miedo a que el niño coma cosas que no debe comer. O sea, el adulto está bombardeado de tantos miedos que no permite que el niño tenga estas experiencias autónomas y espontáneas en su relación con el entorno. Esto no permite que el niño también explore el frío, sienta cuando debe ponerse un saco, algo, porque el niño no es un ser insensible. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que topé este asunto de la temperatura, los niños realmente tienen otra temperatura.
otra temperatura que no pasa solamente por las venas, sino pasa por lo emocional, por el instinto, por la satisfacción, por muchas cosas. Entonces, puede un niño estar en este momento que yo tengo frío con su saquito y bueno, pero el miedo de los adultos está ahí. Se va a resfriar, le va a dar gripe, le va a dar amigdalitis, le va a dar un montón de cosas. Entonces, esos miedos hacen que los adultos realmente estén sobre los niños todo el tiempo. Y esta es la propia soga que uno se pone al cuello, digo yo, ¿no? Porque es la misma inconformidad de uno mismo que no deja vivir a los niños. Y además estás ocupado evidentemente con tu trabajo, con tus desafíos de adulto. Si no dejas al otro vivir en paz, ¿cómo puedes tú vivir en paz? Si te apropias de la vida del otro. Porque nuestros niños al mismo tiempo no son nuestros niños, como decía Khalil Gibran, ¿no? Son hijos de la vida. O sea, es así. O sea, ¿cómo le podemos reconocer al niño como esta persona que es capaz también de tener su tiempo, de hacer sus propias cosas y nosotros podemos atenderle en los cuidados, sí, profundamente, aunque sea poco tiempo, pero muy concentradamente y además en cada niño, no en todos los niños. Si tenemos 2, 3, ¿cómo puedo dedicarme a Pablito? A él, como Pablito. Puedo dedicarme a Alicia como Alicia. Cada uno con su nombre, con su manera de ser, darle un tiempo, pero que sea intenso, que realmente el niño sienta que nosotros estamos con él. Y evidentemente que hay otro tipo de actividades más sociales, de familia, a otro nivel. Pero básicamente cada niño se nutre mucho de nuestras atenciones hacia él, no hacia todos los hermanos. Cuando atendemos a todos, es como que no se nutre nadie, sino es una atención que debe ser individualizada, particularizada, ¿no? Al momento de la comida, a los momentos del aseo, al momento de acompañarle a dormir al niño, al momento de cambiar su pañal, al momento del baño. Bueno, son momentos que tenemos ese privilegio de estar muy cercanos al niño y que podemos consagrarnos a estas actividades en todo lo posible, que tanto yo me nutra en esa relación como el niño también. Entonces, un niño bien nutrido en estos momentos, que no es todo el día, entonces este niño también puede desplegar sus actividades propias, como este avioncito que recogió todo el combustible necesario para hacer sus vuelos y tener otras experiencias. Uh-huh. Entonces, eso yo recomiendo mucho a nuestros niños, realmente tratarlos como estas personas extraordinarias que son y que merecen nuestra atención. Y no hay ningún secreto en esto. Y después nuestros niños van a estar no cogiéndonos de la falda a cada rato, pidiéndonos atenciones, porque hay los momentos que les podemos dar atenciones. Y también esto nos da el derecho moral y la seguridad moral, digo yo, de decir a nuestro hijo, en este momento no te atiendo, o estoy haciendo tal cosa o voy a hacer tal cosa. Entonces, anticipar a nuestros niños también lo que va a pasar en su vida, lo que vamos a hacer con ellos, lo que va a suceder, eso es de vital importancia, es parte del respeto al otro. Y eso puede sentar las bases de una convivencia diferente, de una convivencia donde te sientas tranquilo y sepas que si le das atenciones a tu hijo cuando hay estas oportunidades, hay atenciones adecuadas, muy llenas de este cariño y de este interés, que nuestros hijos estén bien y que gocemos de ese momento de estar juntos, entonces los niños también van a gozar de todo lo que hacen y nosotros como adultos vamos a tener más tiempo para nuestras cosas, más tiempo y confianza. Uh-huh. Para ir cerrando, María, tú dijiste que ahora la Fundación AMI trabaja con niños en la primera infancia, pero ahora estamos por abrir un nuevo espacio para niños un poquito más grandes. Y también yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado, porque es un espacio nuevo al que va a ir mi hija, que tiene casi 6 años ya, y que queremos conseguir también gente que esté dispuesta a entrar en este tipo de procesos no institucionalizados, más respetuosos, más libres. Y te quería preguntar un poco en qué consiste este nuevo espacio que está abriendo la Fundación AMI aquí en Cotacachi. Bueno, nuestra actividad aquí, como les manifestaba, a nivel de trabajo ya directamente con familias y niños, viene desde el 2015
Y ha habido todo un proceso, una evolución en las familias, en los niños, y poco a poco vamos viendo que hay adultos también que comienzan a ver de otra manera la situación de la educación de sus niños y no quisieran someterles a la educación tradicional. Los niños son tratados de una manera inclemente, puedo decir. Parece brutal, pero así es, ¿no? Por parte de adultos que tienen otras ideas sobre la educación de los niños. Entonces los padres se dan bastante cuenta de eso. Ven una gran diferencia entre sus hijos mayores que no vinieron acá cuando eran pequeños a la fundación y ahora están más grandes y ven bastantes dificultades en sus hijos mayores y que sin querer, no creo que ese es el ánimo, pero hablan haciendo un referente entre los hijos mayores y los menores, de que ven a sus hijos menores como más pilas, más despiertos, colaboradores y bueno, ven en ellos tantas lindas cualidades y les vemos con una gran confianza en sus niños que realmente ellos quisieran quedarse más tiempo aquí, quedarse más tiempo compartiendo con nosotros estos ambientes adecuados para sus niños. Entonces, estamos correspondiendo a este interés, ¿no? De padres que quisieran que sus hijos continúen aquí y los niños que también no quieren irse a otra escuela. Los niños quieren seguir viniendo acá a la fundación. Entonces, estamos concluyendo la creación, la implementación de un nuevo espacio para niños que podrían ir más o menos entre los 5, los 7 y 8 años por el momento. Entonces, esto está muy lindo aquí, como les mencionaba, en un ambiente natural donde hay cosas muy interesantes y bueno, conociendo estos intereses de los niños en cada época de su desarrollo. Entonces le hemos puesto mucho énfasis para los niños de esta edad. Y si hay personas, hay padres de familia que todavía no han puesto a sus hijos en ninguna escuela y que quisieran conocer nuestros espacios, nuestro enfoque educativo, con gusto podríamos recibirles. Estamos organizando unas jornadas de conversatorios para justamente compartirles nuestra visión sobre la educación de los niños en esta época y de visitar nuestras instalaciones. Y tenemos algunos temas que nos resultan a nosotros mismos muy interesantes y básicos para llegar a la comprensión de las necesidades auténticas de los niños en cada momento de su desarrollo. Y sobre todo con este nuevo espacio de los niños entre los 5 y los 8 años de edad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta época de la vida? ¿Qué piensan los niños? ¿Cómo es su situación interna y externa? ¿Qué necesitan para nosotros como adultos poder hacer los esfuerzos para poder comprenderlos y tratarlos como se debe? Entonces, hay todo un mundo de conocimientos y de cosas muy concretas. Nosotros aquí uno de nuestros roles importantes es filtrar las teorías, las que nos sirven para vivir bien en nuestras relaciones con nuestros niños. Y gracias a eso, con este gran aporte teórico que tenemos, este bagaje también y de experiencias en todos estos años que hemos trabajado con niños y familias, es que nos lanzamos a esta experiencia de la que ya tengo yo conocimiento, porque yo antes de la construcción de la Fundación AMI en el Pestalozzi trabajé también desde niños pequeños hasta adolescentes y con padres de familia también. Entonces tenemos las capacidades y los conocimientos como para poder implementar y tratar a nuestros niños de estas edades de época preoperativa a la altura de lo que conocemos de sus necesidades y posibilidades. Uh-huh. Así que en eso estamos y les invitamos con gran interés también a juntarse a este grupo de adultos que no quiere la educación de sometimiento al que normalmente irían a una escuela tradicional, y de descubrirnos a nosotros también como padres y como seres humanos tan capaces de crear estos ambientes propicios también para nuestros niños, para relaciones lindas, profundas, adecuadas con ellos.
y donde las personas que se ocupan del espacio educativo no son solo ellas. Es algo que convocamos a hacer juntos, esta tarea tan enriquecedora, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahorita con las madres que les contaba y las familias de las comunidades? No somos solo nosotros. Sí, apoyamos, acompañamos, sobre todo eso, acompañamos procesos. Y dentro de esto, los adultos también tenemos un rol extraordinario y como padres ahí juntémonos. Eso sería la alternativa, ¿no? Cómo crear comunidades educativas realmente que estén al servicio de la vida, de nuestras reales satisfacciones y no para contribuir con ese engranaje de dominio y sometimiento al que estamos condenados o están condenados la mayoría de seres humanos en el mundo. Totalmente. Y claro que la gran mayoría de nuestros oyentes no está en Cotacachi, incluso en Ecuador, pero yo sí creo que así como al Pestalozzi acudían familias que viajaban de todo el mundo porque era una experiencia tan especial y tan particular, porque qué más importante que la crianza y el acompañamiento a los niños, que puede haber unas pocas personas que nos oigan que pueden estar en cualquier parte de este continente que se animen a cambiar sus vidas por acudir a un llamado tan especial. Y yo te digo, no creo que es solo una alternativa al sistema tradicional de educación, sino que también es una alternativa a las alternativas. Que un montón de escuelas se llaman Montessori, se llaman Waldorf, se llaman un montón de cosas, pero que casi la mayoría terminan adaptándose a este engranaje para poder cumplir con los pensums y las cosas que exigen los ministerios de educación, etcétera, y que van secuestrando un poco estos nombres, pero al final solo usan unas cuantas herramientas, pero terminan participando de estos currículums, de estas mallas curriculares, y que si bien se diferencian en algunas formas, terminan funcionando en el mismo engranaje que el tradicional. Así que yo me atrevo a decir que esta experiencia que hay aquí es una de las pocas joyas que hay en el mundo, tal vez, en donde es muy auténtico el acompañamiento y no la directividad, ¿no? El acompañamiento y no el sometimiento. Entonces, yo si estuviera en otra parte del mundo, creo que me vendría por esto. Así que ese es no solo el llamado a la gente, sino también de alguna forma la felicitación a ti y al equipo que hace la Fundación AMI y el trabajo increíble que hacen de estas pocas experiencias que aunque sean pocas, yo creo que valen oro. Así que eso, María, te agradezco un montón por todo el trabajo que has hecho en todos estos años y que sigues haciendo, y te agradezco mucho. No sé si quieras dar unas palabras finales tal vez a nuestra audiencia antes de despedirnos. Muchas gracias, Feli. Sí, nuestros niños y niñas son esas semillitas preciosas para la vida del mundo, no solamente para ellos mismos, sino para todos. Y me alegra siempre que hayan adultos que piensen realmente en otro enfoque para la vida de sus hijos. Hablo de aspectos educativos diferentes, de otro paradigma realmente. Ese paradigma que respeta la vida, la conciencia de la gente, el sentimiento de la gente y sobre todo la libertad, de personas que amamos la libertad y que la libertad es indispensable en todo lo que hagamos. Y lo que pasa aquí es estamos hablando de una libertad con responsabilidad. Al momento que nos enfrentamos a hacer cosas tan profundas que nos gustan y todo, que tenemos ese gusto, esos recursos para hacerlo, también estamos pensando siempre, y nuestros niños también, en que hay una responsabilidad también frente a eso. O sea, si no crecemos como seres libres y responsables, que van de la mano estas dos cosas, ¿no? La libertad y la responsabilidad. Entonces, no sé cómo podemos ubicarnos en el mundo. Entonces, vale la pena realmente proteger a estas semillitas, darles lo mejor posible con el abono más grande de nuestro afecto, y que ese afecto sea dado de una manera incondicional, sin chantajes, sin presiones. Esa es la libertad, de querer al otro de una manera franca, decidida, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Eres un ser vivo y por lo que puede generarse en todo esto, o sea, dando una apertura realmente a considerarnos en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra especie, que es ese ser amorosos, ser
potencialmente afectivos. Sin esto podemos morirnos. El mundo está en crisis por esto, por una falta de amor, por una falta de ser respetados en nuestro destino genético, podríamos decir, en nuestra profundidad genética, de esta realización, de las posibilidades de esta autorrealización. Entonces, si no logramos eso, si no vemos otros puntos, otros ambientes educativos para nuestros niños, donde compartamos experiencias y mucho amor, yo no le veo salidas a este mundo. Mientras crezcamos como seres tristes, con tanta angustia e impotencia, por más que hablemos de regeneración a muchos niveles, difícilmente puede darse en una magnitud que requiere el mundo, que requerimos cada ser humano. Entonces sí, este gran llamado hago yo y compartirles, decirles que realmente esto es potencialmente posible. Lo vivimos aquí diariamente, y que es posible compartir con los adultos estos enfoques y hacer cosas juntas y darle la otra cara a la tristeza, a la inseguridad, a la falta de comida, a la falta de afecto que sufre mucha gente. Entonces no podemos ir con la misma moneda y nuestra salvación son nuestros niños, porque ahí no solamente que rescatamos a nuestros niños, sino que rescatamos nuestra relación y nuestro potencial en el presente para otros momentos. O sea, rescatarnos como esos seres que tenemos ese potencial para vivir bien, para gozarnos de la vida y no para sufrir infamemente porque otros quieren que vivamos así, quieren ganar de eso. Entonces, crear ambientes de buenas relaciones, adultos-niños, vale la pena y eso pasa, sí, por algunos sufrimientos también personales, porque también arrastramos mucha tristeza por muchos motivos, pero que también los niños nos dan esta oportunidad de curarnos, de retomarnos como estas legítimas personas que somos en la convivencia. Si no, ¿dónde vamos a hacerlo? Entonces sí, los niños nos dan este maravilloso campo, estas oportunidades tan grandes de replantearnos cosas que hemos vivido y como tú mencionabas al inicio, también de desaprenderlas. Cómo despojarnos de todo esto que es una carga para nuestra vida, para nuestras emociones, para no llevarnos bien con nuestra misma pareja o con los otros. Entonces, ahí hay una reserva importante, creo que es la más importante en el mundo, que son nuestros niños, con su espontaneidad, con este alegrarse de la vida frente a cada cosa. Y bueno, pues vivir el presente, como muchos hablan, pero vivir el presente de una manera consciente, en esta preocupación por dar espacios a nuestros hijos en la comida, en el vestirse, por darles chances a que tomen sus propias decisiones, que no estemos sobre ellos, porque esa es una manera de sobreprotegerlos y de anular sus verdaderas sensaciones. Ahí estamos perturbando su nivel perceptivo, que es lo único de lo que puede valerse el niño para construir su realidad y ubicarse bien en este mundo. Entonces sí, que abramos los ojos y nuestro corazón también y comprendamos, apoyándonos también en otros. Por ejemplo, a mí me encanta mucho conversar sobre estos temas con los padres de familia. Seguro que hay muchas de estas personas en otros lugares. Del PESTA mismo han salido muchas semillitas. Hay compañeros y compañeras que he tenido que hacen lindos trabajos, cosas increíbles. Y qué bueno poder compartir esto que nosotros hemos tenido el privilegio de conocer y de desarrollarlo a muchos niveles. Y bueno, pues apoyarnos mutuamente. Somos vehículos pedagógicos también, si queremos verlo desde ese lado, ¿no? Para compartir con otros, aún con el médico. Nosotros aquí en nuestro trabajo también nos vemos empujados, podría ser, a compartir nuestros criterios, nuestra manera de ver la educación de los niños, la salud mental de nuestros niños. ¿Cómo protegemos la salud mental de nuestros niños? Tenemos que compartirle también con el médico. Aunque tenga sus ideas muy clavadas y muy rígidas, pero bueno, también hay otras ideas en el mundo
Entonces, propiciar ambientes adecuados para el desarrollo de los niños permite esto, crecer con constantes y variables, y no creer que las verdades son absolutas, y pensar siempre y tener presente que hay personas que piensan diferente a nosotros, y que no porque piensan diferente a nosotros no valen la pena, sino cómo podemos vivir en un mundo tan diverso de una manera muy libre, creativa y responsable, ¿no? Entonces, si crecemos en esto y estamos nutridos de estas ideas y sentimientos, entonces el mundo claro que va a ser diferente, ¿no? Es lo lógico. No hay ser humano que se sienta mal y se porte bien. Las personas se portan mal porque realmente en su vida hace falta algo muy importante. Y en la vida de los niños pasan cosas que pueden perturbar esto. Los niños pueden perderse con tantos problemas de los adultos, peleas de los adultos, confrontaciones críticas entre los adultos. Entonces sí, abrirnos a esas consideraciones y cuidar, proteger a estas semillitas maravillosas. Tremendo mensaje. Muchas gracias, María, gracias por concedernos esta entrevista y gracias también a toda la audiencia por escucharnos. Un abrazo grande, gracias. Gracias a ti también, Feli. Grandes abrazos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Si te gustó este episodio, si lo encontraste valioso, si aprendiste algo, por favor considera convertirte en miembro y hacer un aporte mensual a Radio Semilla, que esa es la manera en la que nos sostenemos. Entra a radiosemilla.com/apóyanos.